Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 128. Los dedos de Loki se cerraron alrededor del mango de cuero del Mjolnir. La textura áspera y antigua se sentía fresca contra su palma. Se enderezó, entrecerrando sus penetrantes ojos verdes al apretarlo con más fuerza. El suave cuero crujió levemente bajo su tacto. Por un breve y fugaz momento, se permitió imaginarlo. La oleada de poder, el crepitar del rayo corriendo por sus venas, el poder crudo y desenfrenado del dios del trueno bajo sus órdenes. Él sonrió con suficiencia y las comisuras de su boca se curvaron en una mueca maliciosa y de satisfacción. Vamos, susurró, con voz baja y suave, sus palabras un siseo suave y venenoso. Veamos si soy tan indigno como mi hermano. Apretó más fuerte, sus dedos largos y delgados se flexionaron alrededor del mango mientras se preparaba, sus músculos se tensaron, su mandíbula se apretó, sus rasgos afilados y elegantes se retorcieron en una máscara de determinación fría y calculada. Él tiró. No pasó nada. Sus ojos se entrecerraron aún más, sus dedos se apretaron alrededor del cuero crujiente mientras ponía más fuerza en su brazo, los hombros se movieron, la espalda se enderezó, la respiración llegó en ráfagas lentas y controladas. Todavía nada. La expresión de Loki se transformó en una mueca, sus penetrantes ojos verdes brillaron con una furia repentina y feroz. Tiró con más fuerza, su esbelto cuerpo temblaba de esfuerzo, rechinando los dientes, tensando los músculos, las venas marcando su piel pálida e impecable. Todavía nada. El martillo permaneció tan quieto e inamovible como una montaña, tan inflexible como las mismas raíces de Yggdrasil, su metal oscuro grabado con runas brillaba burlonamente bajo la dura luz del sol. El martillo permaneció tan inmóvil como una montaña, tan inflexible como las raíces del propio Yggdrasil, su metal oscuro grabado con runas brillaba burlonamente bajo la dura luz del sol. Con un siseo de frustración, Loki soltó el martillo, desplegando sus largos dedos del mango forrado en cuero. Se enderezó, con su capa ondeando a su alrededor como la sombra de una serpiente mientras se alejaba del pedestal, sin apartar la mirada de la inflexible figura del martillo. Durante un largo y silencioso momento, simplemente lo miró fijamente, sus rasgos angulares se transformaron en una máscara de fría y distante indiferencia. Muy bien, susurró, con voz baja y venenosa, y una sonrisa amarga torciendo sus labios. Disfruta de tu descanso, Mjolnir. Disfruta siendo un juguete para cada inmundo mortal de Midgard. La llegada de Loki a Asgard estuvo marcada por el familiar y resonante zumbido del Bifrost, y la energía arcoíris que se arremolinaba a su alrededor al pisar el suelo pulido del observatorio. Se enderezó, quitándose una mota de polvo imaginaria de su túnica verde oscuro y dorada, con la mirada ya penetrante por la reflexión. Heimdall permanecía de pie al borde de la gran plataforma, con sus ojos dorados fijos en los lejanos y brillantes tentáculos del Bifrost que se replegaban hacia la gran cúpula. Su enorme espada, con intrincados grabados, reposaba con la punta hacia abajo en el suelo. Su figura acorazada era tan inflexible e inamovible como las montañas de Jotunheim. Bienvenido de nuevo, mi rey, entonó Heimdall, con su voz profunda y resonante resonando en la enorme cámara. Había un matiz de formalidad en su tono, un respeto sutil y mesurado que solo sirvió para recordarle a Loki su precaria posición como gobernante interino. Loki se acercó, sus botas resonando contra el suelo pulido al entrar en la luz. Se detuvo a pocos metros del guardián, entrecerrando ligeramente sus penetrantes ojos esmeralda mientras observaba la imponente figura que tenía ante sí. Heimdall, dijo con voz suave, casi despreocupada, aunque su mente era todo lo contrario. Siento curiosidad. Acabo de regresar de Midgard, de un lugar llamado Camelot, gobernado por una tal Arturia Pendragon. Dime, ¿qué sabes de ese supuesto rey? Los ojos dorados de Heimdall permanecieron fijos en los distantes y brillantes hilos del Bifrost un instante más antes de girarse lentamente para observar a Loki. Hubo una ligera, casi imperceptible tensión en su mandíbula, un sutil cambio en su postura que no pasó desapercibido para Loki. Camelot, dijo Heimdall por fin, con una voz tan firme como las grandes piedras bajo sus pies. Es un nuevo reino, que apareció de la noche a la mañana. Lo he visto crecer de la nada a un poderoso reino en un abrir y cerrar de ojos. Su gobernante, Arturia Pendragon, es un enigma. Surgió de la nada, una figura de poder y propósito, una diosa por derecho propio, aunque desconocida en los antiguos pergaminos de Asgard. Loki entrecerró los ojos. Su mente aguda ya estaba analizando las implicaciones.
Una diosa apareciendo de la nada, construyendo un reino de la noche a la mañana. No era poca cosa. Incluso para un ser tan poderoso como él, algo así sería difícil, si no imposible. ¿Y qué sabes de ella? Insistió Loki, con un tono más agudo y los dedos apretados a los costados. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Su poder? ¿De dónde proviene? Heimdall dudó, sus ojos dorados volvieron a mirar al Bifrost y apretó ligeramente la mandíbula. Sé poco, mi rey. Es un ser de gran poder, pero su naturaleza es incierta. Parece ser nativa de Midgard, pero desconocida para nosotros, lo cual debería ser imposible. Es un misterio, pero empuña armas de gran poder. Es peligrosa. Loki apretó la mandíbula, y un destello de irritación cruzó sus rasgos afilados. Que Heimdall admitiera que no la conocía era significativo. Había observado los 9 reinos durante incontables años, y aún así no sabía nada. Claramente, se escondía un gran misterio. ¿Y mi padre? Continuó Loki, bajando la voz hasta convertirse en un murmullo bajo y peligroso. ¿Sabía de ella? Para enviar a Thor a sus dominios, debía confiar en que allí estaría a salvo, así que ¿por qué? La mirada de Heimdall volvió a Loki. Sus ojos dorados eran indescifrables. Si el padre de todos sabía de ella, no me lo contó. Pero claro, guardaba muchos secretos, incluso a sus allegados. Los labios de Loki se curvaron en una leve y amarga sonrisa, mientras su mente se llenaba de 1000 preguntas nuevas, cada una más inquietante que la anterior. ¿Odín, guardando secretos? Sí, había guardado muchos, incluso la verdad de su nacimiento era un secreto, así que ¿qué era uno más? Muy bien, dijo Loki al fin, con tono cortante y desdeñoso. Gracias, Heimdall. Se giró bruscamente, con la capa ondeando a su alrededor mientras se dirigía a la salida, pensando ya en su siguiente movimiento. Si Heimdall no tenía las respuestas que buscaba, tal vez su madre las tendría. Loki encontró a su madre donde la había visto por última vez, atendiendo a su padre. Odín, el padre de todos, mientras dormía. De camino hacia allí, los guardias le habían dicho que ella no se había separado de él ni una sola vez. No pudo evitar sentirse mal. Allí estaba ella, tan preocupada. Debía de ser realmente malo entonces, no sabía qué pensar de Odín, era su padre en todo menos en la sangre y aunque la sangre era importante, lo había cuidado pero alguna vez había confiado plenamente en él. ¿Lo había aprobado? ¿No era solo una mascota? ¿Lo mantenían por lástima? Loki, dijo ella, con voz cálida y cariñosa, pero con un toque de cautela que no pasó inadvertido para él. Has regresado. La suave voz de su madre lo sacó de sus oscuros pensamientos. Ella era una luz en la oscuridad. Una llama suave que reconfortaba su corazón. Nunca había sentido de ella otra cosa que amor y cariño. Era verdaderamente amable y tierna, la madre perfecta. Mamá, dijo con voz suave, un tono ligero, casi casual, como si simplemente hablara del tiempo. He vuelto. Los ojos agudos y perspicaces de Frigga lo recorrieron de reojo, captando cada detalle de su postura, su expresión, la ligera tensión en sus hombros. Entonces, sin decir palabra, se acercó y lo abrazó. ¿Y dónde has estado, hijo mío? Preguntó con voz cálida, pero con un toque de curiosidad, mientras sus manos aún descansaban suavemente sobre el borde de la cama dorada de Odín, grabada con runas. Te fuiste sin decir palabra. Loki correspondió al abrazo de su madre, rodeándola con sus largos y esbeltos brazos en un gesto que, si bien genuino, aún contenía cierta moderación. Se dejó caer en su calor por un instante, dejando que el familiar y reconfortante aroma de su cabello y la suave presión de sus manos en su espalda lo inundaran antes de apartarse con suavidad, sus rasgos afilados y angulosos se asentaron en una sonrisa cuidadosamente medida. Solo quería ver a mi hermano, respondió con suavidad, con voz ligera, casi despreocupada, como si sus palabras no tuvieran mayor importancia. Para asegurarme de que estaba bien, de que su exilio no lo había destrozado. Los ojos de Frigga se suavizaron, una pequeña sonrisa de alivio tocó sus labios mientras miraba a su hijo, con la cabeza ligeramente inclinada y el cabello dorado brillando en la tenue y parpadeante luz de la cámara. Qué amable de tu parte, dijo con voz cálida y cariñosa, con los ojos brillantes de orgullo y alivio. Sé que tú y Thor no siempre han estado de acuerdo, pero me alegra saber que aún te importa tu hermano. La sonrisa de Loki se ensanchó, sus rasgos afilados y angulosos se asentaron en una máscara de sinceridad cuidadosamente medida, sus agudos ojos verdes brillaron con una luz tenue, casi juguetona. Por supuesto, madre, respondió con suavidad, con un tono ligero y despreocupado, como si sus palabras no tuvieran mayor importancia. Es mi hermano, después de todo, y aunque no siempre estemos de acuerdo, no querría que sufriera solo en este extraño reino mortal.
La sonrisa de Frigga se hizo más grande, sus ojos brillaban con genuina calidez mientras miraba a su hijo, la cabeza inclinada ligeramente hacia un lado, el cabello dorado cayendo en suaves y brillantes ondas alrededor de sus hombros. Me alegra oírlo, dijo en voz baja, con voz cálida y tono amable, y la mirada llena de amor maternal. Me complace verte actuar como un verdadero príncipe de Asgard, como un verdadero hijo de Odín. Loki inclinó la cabeza, su cabello oscuro rozando sus hombros mientras se permitía una pequeña sonrisa casi genuina, sus rasgos afilados se suavizaron por un momento, la máscara cuidadosamente construida se deslizó solo una fracción. Pero, los ojos de Frigga se entrecerraron levemente, con un pequeño destello juguetón brillando en sus profundidades mientras observaba a su hijo con una mezcla de curiosidad y diversión. Presiento que esta visita es más que una simple comprobación del bienestar de tu hermano. Pareces un hombre con muchas preguntas, hijo mío. La sonrisa de Loki se tensó, sus agudos ojos se dirigieron a la mirada perspicaz de su madre, sus largos dedos se movieron ligeramente a sus costados mientras consideraba cuidadosamente sus próximas palabras. En efecto, madre, dijo al fin, con voz suave y un tono ligero, casi juguetón. Debo admitir que me siento intrigado por cierta presencia que encontré en Midgard. Una diosa, o eso dice ella, llamada Arturia Pendragon. Gobierna un reino llamado Albion, una ciudad que llama Camelot, y. No se parece a ningún ser que haya conocido. Los ojos de Frigga se abrieron ligeramente, sus labios se separaron con sorpresa, sus manos se apretaron apenas una fracción alrededor de los bordes de sus sueltas mangas doradas mientras miraba a su hijo con una mezcla de curiosidad e intriga. ¿Una diosa? Repitió en voz baja, casi un susurro, sin apartar la mirada de los rasgos angulosos de Loki. ¿En Midgard? ¡Qué inesperado! Loki inclinó la cabeza. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y astucia. No esperaba que ni siquiera su madre lo supiera, era evidente que el secreto que su padre guardaba era muy importante para él. En efecto, respondió con suavidad, en voz baja, casi conspirativa. Es una criatura fascinante, madre. Hermosa, poderosa, gobernante de mortales, pero con el porte y la presencia de una verdadera diosa. Admito que siento curiosidad por sus orígenes, su propósito, su lugar en el gran esquema de las cosas. Los ojos de Frigga brillaron con una mezcla de diversión e interés genuino, su cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado mientras miraba a su hijo y sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa juguetona. ¿Ah, sí? Dijo con voz ligera y burlona, con un dejo de cariño maternal y suave burla. Y yo que pensaba que no te interesaban esas cosas, hijo mío. Empezaba a preocuparme de que nunca encontrarás a nadie que te interesara. Pero ahora, parece que has encontrado a una mujer que te intriga, una diosa nada menos. Los ojos de Loki se abrieron ligeramente, sus rasgos afilados se retorcieron en una máscara de sorpresa débil, casi indignada, sus largos dedos se apretaron ligeramente a sus costados mientras observaba la sonrisa juguetona y cómplice de su madre. Madre, dijo en voz baja, casi escandalizado, entrecerrando ligeramente sus penetrantes ojos verdes al dar un pequeño paso atrás, indignado. Te aseguro que mi interés en esta Arturia es puramente y académico. Solo deseo comprenderla, saber qué amenaza u oportunidad puede representar para Asgard. La sonrisa de Frigga se ensanchó, sus ojos brillaron con una mezcla de diversión genuina y afecto maternal mientras extendía la mano para agarrar suavemente el hombro de su hijo, sus dedos largos y delgados descansaban ligeramente contra la tela oscura y pulida de su túnica. Claro, hijo mío, dijo en voz baja, cálida y con un tono ligero, casi burlón. Pero aún así, me alegra verte interesarte por alguien, aunque sea un interés puramente académico, como dices. Los labios de Loki se apretaron, sus ojos se entrecerraron levemente mientras observaba la sonrisa juguetona y cómplice de su madre, sus rasgos afilados se asentaron en una máscara de compostura cuidadosamente medida y ligeramente indignada. En efecto, respondió con suavidad, con voz fría y tono cortante, apartando la mirada de la mirada divertida y chispeante de su madre. Puramente académico. Frigga dejó escapar una risa suave y musical, sus ojos brillaban con genuina diversión mientras le daba a su hijo un pequeño y cariñoso apretón en el hombro, inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado mientras lo miraba con una mezcla de afecto maternal y suave burla. Oh, Loki, dijo en voz baja, cálida y con un tono ligero, casi burlón. Siempre has sido un mentiroso terrible. Nota del autor. Entonces, Loki está de regreso, pero no ha terminado, intentará averiguar sobre Arturia y su curiosidad por una mujer, ¿cómo puede su madre no burlarse de él por eso?
Pensé en mostrar a su madre de manera diferente, pero dado que este es a mitad de camino desde el punto de vista de Loki, pensé que su madre debería ser perfecta, como él la ve. Como reina de los dioses, no es ingenua. Probablemente no ignora lo que sucede, pero lo oculta. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no? Ella no obtiene nada al demostrar que sabe, mejor deje que sus hijos peleen y tomen cartas en el asunto, recojan los pedazos y actúen para empeorar las cosas. Los niños deberían resolver sus propios problemas sin que los adultos se metan con las cosas. Capítulo 129. Loki deseó no haberle pedido consejo a su madre sobre la misteriosa Arturía. Claramente, ella no sabía nada, pero parecía creer que se había enamorado, como si fuera un tonto como Thor, dominado por sus emociones. Aún así, saber que ella no sabía nada era algo en sí mismo. Claramente, fuera lo que fuese lo que Odín supiera, se lo guardaba para sí. ¿Por qué? Lo habría descubierto poco a poco, pero primero tenía que asegurar la seguridad de su reinado. Y para eso, necesitaba hacer un pequeño viaje a Jotunheim. Mientras tanto, en los salones de Asgard, los rumores comenzaban a extenderse. Sif y los tres guerreros sospechaban. Algo andaba mal desde el exilio de Thor. Su príncipe había sido expulsado, y Loki había ocupado el lugar de su hermano con sorprendente rapidez y facilidad. Demasiada facilidad. Volstagg, siempre franco, fue el primero en expresar sus preocupaciones mientras se reunían en el patio de entrenamiento y sus armas chocaban en una sesión de entrenamiento poco entusiasta. No me gusta esto, murmuró, con su enorme cuerpo jadeando mientras bajaba el hacha con un movimiento lento y pensativo. Thor expulsado, Loki en el trono, y ahora Odín dormido. Me parece mal. Hogun asintió levemente y bruscamente, entrecerrando los ojos oscuros al desviar un golpe desganado de Fandral. Está mal. Thor no habría actuado con tanta imprudencia sin provocación. Fandral, siempre optimista, esbozó una leve sonrisa forzada mientras retrocedía, blandiendo su espada con un gesto florido. Quizás Loki simplemente intervino en un momento de necesidad. Al fin y al cabo, él también es nuestro príncipe. Sif, observando desde la barrera, con la espada apoyada sobre las rodillas, negó con la cabeza. No le gustaba Loki en absoluto, pues tenía sus propias razones para detestarlo. No, estoy segura de que Loki es el responsable de este desastre. Thor se ha ido, Loki está en el trono. Se beneficia demasiado de esta situación como para no tener nada que ver con ella. Volstagg gruñó, clavando la cabeza de su hacha en el suelo con un golpe sordo. Sí, y quiero saber cómo. ¿Pero cómo interrogamos al rey sin arriesgar nuestras vidas? Fandral se inclinó, con una expresión inusualmente seria. No. Iremos a buscar a Thor. Si tenemos razón, y Loki es el responsable de esto, necesitamos que Thor vuelva a casa. Sif y los tres guerreros no perdieron el tiempo tras su decisión. Recorrieron los grandes salones de Asgard, con sus pasos resonando en los pulidos suelos dorados mientras se dirigían al Bifrost. Sif abrió el camino, con paso rápido, la mandíbula apretada y una mirada de determinación penetrante en sus ojos oscuros. No había podido quitarse de la cabeza la sensación de que algo iba terriblemente mal, de que el exilio de Thor era más de lo que parecía, y estaba decidida a llegar al fondo del asunto. Cuando llegaron al observatorio, Heimdall se encontraba en su lugar habitual, su enorme figura recortada contra las energías del arco iris que giraban en el Bifrost, sus ojos dorados fijos en los distantes y brillantes hilos del cosmos. Su enorme espada, intrincadamente grabada, reposaba con la punta hacia abajo sobre el suelo pulido. Su forma blindada era tan inflexible e inamovible como las montañas de Jotunheim. No se giró al acercarse, sus ojos dorados fijos en los lejanos y brillantes hilos del Bifrost, pero todos sabían que era consciente de su presencia. Siempre lo era. Heimdall, dijo Sif con voz firme y tono exigente. Necesitamos hablar contigo. Hubo un breve y tenso silencio, el único sonido era el zumbido bajo y resonante del Bifrost mientras pulsaba con la energía de los 9 reinos. Finalmente, Heimdall se giró, sus ojos dorados recorrieron a los 4 guerreros que tenía delante, con una expresión tan indescifrable como siempre. Lady Sif. Guerreros 3. ¿Qué la trae a mi puesto? Necesitamos encontrar a Thor, rugió Volstagg, con su voz profunda y resonante que se oía con facilidad por encima del zumbido constante del Bifrost. Tememos que algo anda mal, y queremos que nuestro hermano vuelva al lugar que le corresponde. Los ojos dorados de Heimdall se entrecerraron levemente, apretando ligeramente la mandíbula mientras reflexionaba sobre sus palabras. Durante un largo y tenso instante, no dijo nada, su mirada vagaba de un rostro a otro, mientras su mente aguda y perspicaz analizaba con claridad las implicaciones de su petición.
Finalmente, habló, y su voz profunda y resonante resonó en las pulidas paredes del observatorio. ¿Irías contra la voluntad de tu rey? ¿Arriesgarías todo para desafiar la orden de Loki? Sif dio un paso adelante, con la mirada fija y la mandíbula apretada. Loki no es mi rey. Thor sí lo es. La mirada de Heimdall se detuvo en ella un instante, sus ojos dorados escrutando su rostro en busca de algún atisbo de duda, algún atisbo de vacilación. Al no encontrar ninguno, dejó escapar un suspiro triste. Había estado observando a Thor y Loki desde que llegaron a Asgard. Conocía muy bien el motivo de la antipatía de Sif hacia Loki, aunque era triste pensar que era tan profunda. Loki, por voluntad de la reina madre y el padre de todo, estaba actualmente actuando como rey. Esto era algo que no se podía negar, pero ver a Sif negarlo de esa manera realmente mostraba cuán poco respeto tenía Loki de algunos de ellos. Heimdall dejó que el silencio se prolongara un instante, con la mirada fija en Sif y luego en cada uno de los tres guerreros. Siempre había sido leal al trono, pero su lealtad siempre había sido hacia Asgard, no solo hacia quien lo ocupaba. Finalmente, habló en voz baja y mesurada, escogiendo cada palabra con cuidado. Se arriesgan mucho, Lady Sif, guerreros 3. Desafiando la orden del rey, buscando al príncipe exiliado, si los atrapan, las consecuencias podrían ser nefastas. Volstagg gruñó, apretando con más fuerza el mango de su hacha. Hemos enfrentado peores adversidades, Heimdall. No tenemos miedo. Fandral, siempre encantador, esbozó una rápida sonrisa de confianza, mientras blandía su espada en una mano. Además, ¿cuándo hemos dejado que la adversidad nos detenga? Hogun simplemente asintió, su expresión tan estoica como siempre, su silencio decía mucho. Sif se acercó un paso más, con sus ojos oscuros fijos en el rostro impasible de Heimdall. Thor es nuestro amigo. Nuestro hermano. No podemos abandonarlo sin más. Los ojos dorados de Heimdall permanecieron fijos en ella durante un largo y tenso instante, con la mandíbula apretada y una expresión indescifrable. Tenía sus propias preguntas. ¿Cómo entraron esos Jotun en Asgard sin que él lo supiera? Oh, no dudaba que Loki estaba detrás de esto, después de todo, nunca podrían haber tenido éxito. Simplemente desperdiciaron sus vidas. Si Thor lo hubiera manejado mejor, solo habría retrasado un poco su ascenso al trono. Pero no, lo manejó de la peor manera posible, causando este desastre. Loki amaba a Asgard. Heimdall lo sabía. No haría nada que pudiera dañarla. Pero eso no significaba que Heimdall no se sintiera ofendido por haberse perdido la invasión. Esos caminos secretos que Loki conocía eran peligrosos, un riesgo para la propia Asgard. Heimdall quería que Loki aprendiera una lección. Traer de vuelta a Thor sin duda lo lograría. Además, Loki no le había prohibido enviar a nadie más a Midgard, aunque normalmente no se permitiría sin permiso, y sabía que Loki no se lo daría, así que podía fingir ser estúpido. Permítales ir a ver a Thor. Thor no regresaría a Asgard. Seguía siendo mortal, aunque quizás sus amigos podrían ayudarlo a superar su prueba. Era una posibilidad. Sin embargo, Heimdall dudó. Porque a dónde querían ir era al corazón del dominio de una diosa desconocida. Ella no parecía hostil hacia Asgard, probablemente tras haber llegado a un acuerdo con Odín, pero ¿y cómo reaccionaría ante Sif y los tres guerreros? Me piden que los envíe al reino de una diosa, dijo Heimdall lentamente, con una voz profunda y un tono de cautela. Un ser de gran poder, cuyas intenciones desconocemos. Arriesgan no solo sus vidas, sino también la frágil paz que tenemos con esta Arturia Pendragon. Los cuatro guerreros intercambiaron miradas confusas. El nombre desconocido los pilló desprevenidos. Sif dio un paso al frente, frunciendo el ceño y entrecerrando los ojos con sospecha. ¿Arturia Pendragon? Repitió. El nombre desconocido le sonaba extraño. ¿Quién es esta diosa? Nunca he oído hablar de ella. La mirada de Heimdall permaneció firme, sus ojos dorados fijos en las distantes y arremolinadas hebras del Bifrost. Ese es precisamente el problema, dijo, con su voz grave resonando en el vasto y vacío observatorio. Es una desconocida, un misterio incluso para Asgard. Un ser de gran poder, que ha reclamado el dominio sobre una parte de Midgard y gobierna una ciudad construida aparentemente de la noche a la mañana. Una ciudad que lleva el nombre de Camelot. ¿Camelot? Repitió Volstagg, frunciendo el ceño en señal de confusión. Fandral rió entre dientes, con un sonido ligero y burlón, y su espada centelleó al girarla distraídamente en su mano. Seguro que bromeas, Heimdall. Una diosa que aparece de la nada, reclama el dominio de Midgard y construye un reino de la noche a la mañana. Esas cosas son leyenda, no realidad. La mirada de Heimdall permaneció firme, su expresión indescifrable. Y, sin embargo, es la verdad.
La he visto con mis propios ojos. Una gran ciudad, blanca y resplandeciente, llena de mortales que adoran a esta diosa como su rey. Un reino de orden y propósito, un lugar de poder y control. Un lugar sin igual en Midgard. Los ojos oscuros de Hogun se entrecerraron, su mandíbula se tensó y sus manos se apretaron en puños a los costados. ¿Y esta Arturia Pendragón permite que Thor permanezca en sus dominios? Sí, respondió. Y recibió a Loki como Lord Regente de Asgard. Me temo que, a menos que Loki lo permita, o que Thor recupere el Mjolnir, ella podría no dejarlo ir. Sif apretó la mandíbula. Sus ojos oscuros brillaron con una mezcla de ira y determinación. Entonces, con más razón debemos irnos. Si Thor está atrapado en los dominios de esta diosa, debemos liberarlo. Se lo debemos. El rostro ancho de Volstagg se torció en una mueca pensativa, mientras sus dedos gruesos y callosos se aferraban al mango de su hacha. Pero si esta Arturia es tan poderosa como dices, ¿tendremos siquiera alguna oportunidad contra ella? Si es realmente una diosa, ¿qué esperanza tenemos de enfrentarnos a ella y sobrevivir? Los ojos oscuros de Hogun permanecieron fijos en Heimdall, con los labios apretados en una fina línea, su expresión tan estoica e indescifrable como siempre. No tenemos elección, dijo simplemente, con su voz profunda y áspera y un tono definitivo. Thor no nos abandonaría. No podemos abandonarlo. Fandral esbozó una rápida sonrisa de confianza, y su espada centelleó mientras la hacía girar distraídamente en su mano. Además, nos hemos enfrentado a peores adversidades, ¿no? Una diosa, un reino misterioso, un príncipe exiliado, todo me suena a leyenda. Los ojos dorados de Heimdall los miraron fijamente durante un largo y tenso instante, con una mirada penetrante e inquebrantable. Finalmente, dejó escapar un lento suspiro de resignación. Sus palabras tenían mérito, no lo negaría. Su lealtad a Thor era encomiable, sin duda. Sin embargo, su orgullo los cegaba, o quizás simplemente no veían lo que él veía. Sea cual sea la razón, sabía que enemistarse con esta diosa no era una opción. No mientras el padre de todo dormía, el sueño de Odín. Nadie más que él podía igualarla. La mirada de Heimdall permaneció fija en los distantes y arremolinados hilos del Bifrost, con la mandíbula tensa mientras consideraba su petición. Respetaba su lealtad, su valentía, pero no se trataba de encontrar a un amigo perdido. No, dijo Heimdall al fin, con su voz profunda y un tono definitivo. No puedo enviarte a Midgard. Sif entrecerró los ojos y apretó los labios en una fina y decidida línea al dar un paso al frente. ¿Cómo que no puedes? Thor es nuestro hermano, nuestro amigo. Debemos encontrarlo. Heimdall se giró para mirarla de frente, sus ojos dorados clavados en los de ella, su expresión tan inflexible como los grandes muros de piedra de Asgard. Y, sin embargo, sin el permiso de tu rey, no puedo enviarte. Hacerlo sería desafiar la voluntad del trono, arriesgarme a un conflicto abierto con una diosa cuyo poder aún desconocemos. Me pides que arriesgue Asgard por el bien de tu amistad. Las espesas cejas de Volstagg se fruncieron en un profundo ceño de frustración, y sus enormes manos se cerraron en puños a los costados. No tememos a esta Arturia Pendragón, Heimdall. Somos guerreros y no abandonaremos a nuestro hermano. Y, sin embargo, no solo arriesgarían sus vidas, respondió Heimdall, con sus ojos dorados recorriendo rostros, en tono bajo y serio. Es la paz de Asgard, la vida de cada hombre, mujer y niño dentro de estos muros. Esta Arturia no es una caudillo mortal, ni un reyezuelo. Es una diosa, un ser de inmenso poder, que ha reclamado el dominio sobre una parte de Midgard y ha establecido su gobierno con una velocidad y eficacia aterradoras. Contrariarla sería una invitación al desastre. La habitual sonrisa relajada de Fandral se había desvanecido, y su expresión se tornó inusualmente sombría al encontrarse con la mirada fija de Heimdall. Entonces, ¿qué sugieres, Heimdall? ¿Dejaremos a nuestro amigo, abandonando a Thor a su suerte en este reino extraño y desconocido? La mandíbula de Heimdall se tensó, su enorme espada intrincadamente grabada se elevó levemente del piso pulido del observatorio mientras sus ojos dorados se dirigían hacia los distantes y brillantes hilos del Bifrost. Solicita el permiso de tu rey, dijo finalmente, con su voz profunda y resonante resonando en las pulidas paredes del observatorio. O la bendición de la reina madre. Solo entonces te abriré el puente. Nota del autor. Así que aquí tenemos otro cambio importante. Heimdall no está dispuesto a enviar a esos 4 a buscar a Thor. Y estoy seguro de que eso no arruinará los acontecimientos, ¿verdad? No es como si esos 4 que se fueron hubieran empujado a Loki a intentar matar a Thor o destruir Jotunheim. Capítulo 130.
Asgard no fue el único lugar donde la gente tuvo que irse decepcionada, con sus esperanzas y sueños destrozados ante la cruel realidad. Si bien los tres guerreros y Sif tuvieron que darse cuenta de que descender al reino mortal era difícil en Midgard, la gente se dio cuenta de que ascender al reino divino también era una tarea imposible. Innumerables personas iban y venían de Mjolnir, cada una intentando levantarlo, pero todas fracasaban. Algunos lugareños incluso lo intentaron más de una vez, pero a la mayoría no se les pudo pedir que hicieran fila tras el primer fracaso. Thor tampoco volvió a usar su martillo. De hecho, después de enterarse de la muerte de su padre por Loki, Thor se quedó en silencio, escondiéndose en su habitación y apenas saliendo para comer. Esperé unos días, pero nada sucedió, nada cambió. Me quedé en lo alto de mi torre, observando todo Albion. Encontré mutantes y magos ocultos, gente merodeando en las sombras por una razón u otra. Pero no había ningún otro asgardiano. Nadie vino a buscar a Thor, a traerlo de regreso, y naturalmente, ningún destructor vino a matarlo. Mi mirada no llegaba más allá de la tierra, por lo que no podía ver lo que estaba sucediendo dentro de Asgard, solo podía suponer que algo había cambiado. Y lo que más cambió con respecto a la historia original fui yo. Thor nunca estuvo destinado a estar en Camelot, porque, para empezar, nunca estuvo previsto que existiera un Camelot. Había asumido que esto podría pasar y estaba preparado. Galahad, te aseguro que estoy perfectamente a salvo. No hay razón para que me sigas todo el tiempo. Me giré y encontré a mi caballero parado a una distancia respetuosa detrás de mí, su armadura plateada brillando bajo la suave luz dorada del sol de la mañana, su figura alta e imponente recortada contra el arco abierto detrás de él. Y no estaba solo, desde que llegó Thor, Galahad había decidido que necesitaba protección extra, y dado que Galahad no era el más popular de mis caballeros, al menos entre los demás. Dada su propia traición, su presencia constante había llevado a otros caballeros a sentir también que debían protegerme de él. La desconfianza entre mis caballeros era dolorosa. Deseaba con todas mis fuerzas que pudiéramos volver a los viejos tiempos, antes de la traición de Lancelot, antes del Gurial, antes de todo aquello. Sin embargo, no podía retroceder en el tiempo. No podía cambiar lo sucedido, y solo podía vivir con las consecuencias. Galahad inclinó ligeramente la cabeza, con el rostro inexpresivo, y sus manos sostenían su gran escudo. Perdóname, mi rey. Es simplemente mi deber garantizar tu seguridad. Suspiré y dejé que mi mirada se perdiera en el horizonte lejano, en los vastos y relucientes muros blancos de Camelot que se extendían debajo de mí, en la ciudad viva con los sonidos de la mañana y el murmullo distante de voces. Te preocupas demasiado, dije en voz baja, con la voz apenas alcanzada para que le llegara por encima del susurro del viento. Este es mi reino, mi santuario. Aquí no me pasará nada malo. Galahad vaciló, inclinó ligeramente la cabeza como si quisiera decir más, expresar alguna preocupación más profunda, pero permaneció en silencio, apretando ligeramente el agarre en su espada y el metal pulido de sus guanteletes crujiendo levemente en el silencio. Era una vieja costumbre suya, una que había llegado a reconocer a lo largo de los largos años de nuestras batallas compartidas, un gesto silencioso y obstinado de desafío, un recordatorio de que, a pesar de su lealtad, todavía albergaba sus propios pensamientos, sus propias dudas. Lo miré de reojo, y mis ojos se encontraron con la mirada sombría e indescifrable tras su visor. No soy una flor frágil, Galahad. No tienes que estar encima de mí como una gallina. Por un momento, no dijo nada, ladeó ligeramente la cabeza como si sopesara sus palabras, luego se enderezó. Su armadura tintineó suavemente con el movimiento. Como digas, mi rey. Pero ten por seguro que no me alejaré mucho. Mi lealtad hacia ti es eterna. Fue halagador que se preocuparan tanto por mí, pero honestamente, estaban perdiendo el tiempo. Preferiría tenerlos allá afuera, en la ciudad, en el reino, disfrutando. Disfrutando de esta segunda vida que se les había concedido. Este tiempo tenía tanto que ofrecer, y aunque deseaba mantenerlos cerca y también quería que fueran libres. Otra de mis inconsistencias internas, claramente, uno no puede simplemente juntar una docena de mentes y almas sin arruinar las cosas. En serio, Galahad, deberías dejar a mi padre en paz. Alguien como tú no debería estar tan cerca de él. La voz de Mordred resonó, aguda y desafiante. ¿Crees que papá es tan débil como para necesitar vigilancia constante? Continuó, entrecerrando sus ojos verdes mientras miraba fijamente a Galahad. La cabeza de Galahad se inclinó ligeramente y su agarre en el escudo se apretó ligeramente, pero no dijo nada, simplemente inclinó la cabeza en un pequeño y silencioso gesto de reconocimiento. Mordred resopló, cruzando los brazos sobre el pecho.
Su armadura oscura tintineó suavemente con el movimiento. Vamos, vamos, no peleemos. La interrumpí. No quería ver a mis caballeros pelear. Todos fueron leales a mí, todos se preocuparon por mí y solo querían demostrarlo. Aún así, su historia hizo que fuera difícil para ellos llevarse bien. Ya basta, necesito que uno o más de ustedes se encarguen de Thor. Dije. Y no, Mordred, no necesito que lo golpeen, necesito que alguien hable con él, que lo ayude a recuperarse, si es necesario, que lo traigan ante mí, pero quiero que vuelva a la senda de la recuperación. Dije, deteniéndome a mitad de la frase para detener a Mordred. No le gustaba que pensara en un chico. Sinceramente, creo que estaba un poco celosa. Solo podía lamentarme por el tipo que intentara robarme el corazón un día, quienquiera que fuera, tendría a un Mordred muy enojado molestándolos. Mordred se cruzó de brazos, entrecerrando sus ojos carmesíes al acercarse un paso. Sigo diciendo que deberías echarlo de la ciudad y dejar que se las arregle solo. Si ni siquiera puede mantenerse en pie sin su martillo, no merece tu preocupación, padre. Galahad apretó el escudo con más fuerza, pero no dijo nada. Su postura permaneció rígida, con la mirada fija al frente. Era un gesto silencioso y obstinado que había llegado a reconocer, una señal de que había decidido ignorar la provocación, mantenerse al margen de las pequeñas disputas que tan a menudo surgían entre mis caballeros. Thor es un invitado, le recordé con dulzura, con tono firme, pero con amabilidad. Y aunque comprendo tus frustraciones, no permitiré que lo abandonen en su hora de necesidad. Mordred frunció el ceño, sus dedos acorazados se cerraron en puños a los costados, y el metal de sus guanteletes crujió levemente. Es débil, padre. Patético. ¿Por qué perder el tiempo con alguien así? Es una vergüenza para el título de Dios. Suspiré, mi mirada se desvió hacia el horizonte lejano, las vastas y relucientes murallas blancas de Camelot extendiéndose bajo mí. Quizás. Pero incluso los más fuertes tenemos momentos de debilidad, Mordred. Y es en esos momentos que debemos demostrar nuestra valía, no dejando de lado a los demás, sino elevándolos. Una voz tranquila y mesurada atravesó la tensión. Su tono era sereno, pero llevaba consigo un peso de melancolía que pareció apoderarse de la habitación como un sudario. Quizás debería ser yo quien hable con él, dijo Sir Tristán, adelantándose desde el oscuro arco que había tras ellos. Su largo cabello oscuro enmarcaba su rostro sombrío. Su armadura, de un gris apagado, parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Sé algo de la desesperación, de perder el propósito. Quizás pueda llegar a él. Mordred resopló, entrecerrando sus ojos carmesíes mientras le lanzaba una mirada aguda y desdeñosa. ¿Tú, Tristán? ¿De qué servirán tus canciones tristes y tus largos lamentos? Necesita una patada rápida que le recuerde quién es, no una balada triste. Tristán la miró fijamente, con expresión tranquila, indiferente a sus duras palabras. Quizás, respondió con un tono tan firme como siempre, con una voz que transmitía una resignación silenciosa. Pero incluso los guerreros más orgullosos tienen momentos de duda, de dolor. Y si lo que he oído es cierto, Thor es un hombre que lo ha perdido todo. Su poder, su familia, su honor. Ha sido arrojado desde las alturas de lo divino a las profundidades de la debilidad mortal. Esa no es una herida que pueda sanar con acero y fuego. Mordred abrió la boca para discutir, pero levanté la mano, interrumpiéndola antes de que pudiera ir más allá. Tristán tiene razón, dije con tono firme pero comprensivo. Las heridas de Thor no son de carne, sino de corazón y alma. Necesita algo más que un compañero de entrenamiento. Al menos por ahora. Sabía que Mordred no estaba equivocado, Thor podría recuperarse al ser puesto en una situación difícil, una batalla, no por la gloria, sino por los demás. Aún así, pensé que era mejor que Tristán se encargara, motivarlo de nuevo, y si resultaba imposible, tendría que revelar la mentira de Loki. Pero no por ahora. Muy bien, Tristán, tú ocúpate de esto, devuélvele algo de vida y, una vez que se recupere, no veo por qué no puedes mostrarle la fuerza de Camelot, Sir Mordred, pero paciencia, ordené en voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran, ya fuera Galahad justo detrás de mí o Agravain parado en la sombra de la entrada. Resultó que Tristán era el hombre indicado para el trabajo. No me molesté en escuchar, pero poco después, tuvieron su charla. Thor volvió a la vida, buscó algo que hacer. Consiguió un trabajo. Probablemente el primero que tuvo, y no era que hiciera gran cosa. Solo cargaba basura, aunque no era tanto cargarla como empujar un carrito. Camelot era una ciudad vasta y gloriosa, creada por las hadas a pedido de Merlín, para ser la joya de la corona de mi reino, el lugar más cercano en el reino mortal a Avalon. Esta versión era incluso mejor que la original.
Era la gran ciudad blanca de los sueños. Calles planas y lisas como un espejo, muros limpios y resistentes. Torres relucientes, estandartes ondeantes y una belleza que trasciende el reino mortal. En aquel entonces, la mayoría de las ciudades eran pequeñas y sucias. El olor era horrible. Había suciedad por todas partes. Y Camelot tenía que ser diferente, una joya brillante de la antigüedad. Una ciudad que no pertenecía a la era del hombre, sino que se aferraba a la era de los dioses. Sin embargo, los humanos crearon basura, suciedad y mucha, entonces, ¿cómo lidiar con ella? Cuando rehice Camelot, no pude evitar pensar en la ciudad que Morgan, la reina suprema de la Gran Bretaña de las hadas, la sexta Losbel, construyó allí su capital junto a un pozo sin fondo. Allí albergaba el cadáver de un dios maligno, y todas las hadas lo usaban para arrojar su basura. Era el basurero del mundo entero. Intentaban enterrar lentamente al dios maligno. Y así, ahora mi propio Camelot albergaba su propio gran pozo de basura, un agujero mágico sin fondo para albergar toda la basura y la suciedad de Camelot. Y ahora Thor, antaño dios del trueno, príncipe de Asgard, hijo de Odín y heredero de los 9 reinos, arrastró basura humana por la ciudad y la arrojó al pozo. En verdad, no había mejor manera de enseñarle acerca de la humilde vida mortal. Honestamente, ni siquiera hice nada para que eso sucediera. Me habría asegurado de que consiguiera un trabajo más digno, pero él decidió por sí mismo que lo haría. Sí, el tipo es un poco idiota. Nota del autor. En la película, Thor no tuvo mucho tiempo con la mentira de que había matado a Odín antes de que le dijeran la verdad, pero como Heimdall no está dispuesto a enviar a Sif y a los demás a la Tierra, entonces no aprenderá la verdad, por lo que aquí está luchando con la mentira mucho más. Y dado que tiene mucho acceso a cerveza barata, naturalmente tomará esa ruta para lidiar con ello. Pero eso no le hará ningún bien a nadie. Arturia aún quiere que recupere todo su poder, pero no tiene prisa, ya que mientras esté en Camelot, podrá forjar una mejor relación con él y, por lo tanto, con Asgard. Capítulo 131. En un día por lo demás modesto, la gente de Camelot, y de hecho, de todo Albion, disfrutaron de un acontecimiento poco común. Camelot y el rey de los caballeros recibían a un invitado excepcional. El duque de Lancaster, ex reina de Inglaterra, Isabel de Windsor. Desde la Guerra de los 2 días y su breve anuncio, no se la había visto mucho. Solo una vez desde entonces, cuando se encontró con el rey de los caballeros, el antiguo y futuro rey Arturia, para entregarle el reino, se mostró. Y ahora, una vez más, la ex reina, una figura todavía querida en Albion, llegó a Camelot para reunirse con el rey. Dado lo raro que era verla, todos estaban ansiosos por echar un vistazo a la duquesa de Lancaster. Ellos tendrían su deseo. Porque Camelot tenía reglas. No se permitían coches ni carruajes cerrados. Ni siquiera se veían caballos, carruajes ni bicicletas en la ciudad, ya que la mayoría de la gente se desplazaba a pie. Pero dada su avanzada edad, a la duquesa se le permitía dar un paseo en carruaje por la ciudad. Tal como cuando era reina, la gente se alineaba a los lados de las calles, saludándola. Viajaba en un carruaje abierto y pulido, con la estructura de reluciente madera blanca, intrincadamente tallada con símbolos de las antiguas islas británicas. Dragones y leones, coronas y espadas. Las ruedas crujían suavemente contra la piedra lisa y pulida de las calles de Camelot. El leve tintineo de los arneses era el único sonido entre la multitud, por lo demás silenciosa. Entonces empezaron los aplausos. Comenzó con una sola voz, un grito solitario que resonó en los altos muros de piedra blanca de Camelot, luego se le unió otro, luego otro, hasta que toda la calle se llenó con el sonido de miles de voces, sus gritos aumentando hasta un crescendo ensordecedor. La duquesa permanecía sentada con la espalda recta, la barbilla en alto y su cabello blanco brillando a la luz del sol mientras levantaba una mano enguantada en un gesto solemne y delicado. A pesar de su avanzada edad, su expresión se mantuvo tranquila y serena. Sus ojos azules, penetrantes y claros. Llevaba el azul real intenso de su casa, una pequeña corona de plata con zafiros engastados sobre su cabeza, las manos enguantadas cuidadosamente dobladas sobre su regazo, una postura tan regia como siempre. Para la gente de Albion, ella seguía siendo un símbolo de fuerza, de gracia y de estabilidad en un mundo trastocado, y la recibieron con el mismo respeto y admiración que siempre le habían mostrado. La recibieron las imponentes figuras acorazadas de los caballeros de Arturia, cuyas pulidas armaduras relucían a la brillante luz de la mañana. Cada uno era una leyenda por derecho propio. Leyendas de las que había oído hablar durante su infancia. Leyendas sobre el pasado de Gran Bretaña, y en algunos casos, el de su propia familia. Sin embargo, ahora son muy reales. El regreso de las leyendas no había sido fácil.
Llegaron con sangre y guerra pero al menos, tenía que admitir que ahora, su hogar, las islas que su familia había gobernado durante siglos, conocían la paz y la prosperidad. Así que tal vez y todo fue para mejor. Lentamente, la duquesa bajó de su carruaje y se giró para saludar a la gente, asintiendo con la cabeza en señal de agradecimiento. Era una sensación extraña la que sentía hoy. Le recordaba los viejos tiempos, pero también lo que había cambiado. Por lo menos, ella sabía que su gente todavía se preocupaba por ella y que no les había fallado. Lentamente, subió las escaleras hacia el castillo, contenta de que su viejo cuerpo aún pudiera caminar un poco, porque Camelot realmente no estaba construido para personas con dificultades para caminar. Cuando llegó a lo alto de las escaleras, las enormes y pulidas puertas blancas del palacio se abrieron, revelando el gran y resonante salón que se encontraba más allá. La luz del sol se filtraba a través de los altos ventanales de vidrio, proyectando patrones coloridos sobre los pisos de mármol pulido. El aire era fresco y puro, y el leve aroma de flores frescas flotaba en el aire. Ruli, el castillo de Camelot era incomparable a cualquier otro que hubiera conocido. Parecía casi mágico, un lugar que nadie podría replicar jamás. Con los caballeros de la mesa redonda a la cabeza, una vez más se abrió paso a través de los ricos pasillos de la casa de Arturía. Aunque esta vez no la condujeron a la sala del trono. En cambio, se encontró en una acogedora sala de estar. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea. No estaba oscuro ni demasiado iluminado, lo que le daba a la habitación una atmósfera acogedora y acogedora. Un suave roce de tela atrajo su atención hacia el otro lado de la habitación, donde Arturía estaba de pie junto a la ventana. Su larga cabellera dorada reflejaba la tenue luz del fuego. No vestía su armadura real, sino un sencillo pero elegante vestido azul, de esos que le sentaban mejor a un anfitrión que a un gobernante. Arturía se giró y ofreció una pequeña sonrisa de bienvenida. Su excelencia, saludó con calidez. Gracias por aceptar mi invitación. Por favor, tome asiento. Elizabeth asintió levemente y se dirigió al cómodo sillón más cercano al fuego. Gracias, Su Majestad, respondió, sentándose con gracia. Uno de los caballeros se dispuso a servir té, pero Arturía lo despidió con un gesto suave. Permíteme, dijo Arturía, tomando la tetera. Sirvió 2 tazas con movimientos cuidadosos y precisos, y luego le entregó una a Elizabeth. Isabel era una de las pocas personas que sabía que su rey era, de hecho, una mujer. Algo que le sorprendió bastante al enterarse por primera vez. Sin embargo, al conocer las razones, las comprendió. Ella también había luchado como reina sin rey. Así que solo podía imaginar lo difícil que habría sido para Arturía siglos antes que ella. La ex reina aceptó la copa, mirando a Arturía con una mezcla de curiosidad y admiración. No, Majestad, soy yo quien debería agradecerle su invitación. Sé que está ocupada trabajando por el bienestar del pueblo. Le ofrecí una leve sonrisa mientras me acomodaba en el sillón frente a ella. Mi taza de té humeaba lentamente sobre la mesa. Es mi deber, el pueblo merece un líder que se preocupe por él, que trabaje para él, y yo quiero serlo. Elizabeth le devolvió la sonrisa, con las manos enguantadas apoyadas suavemente en los reposabrazos de su silla. Precisamente por eso he venido, Su Majestad. Vengo no solo como duquesa de Lancaster, sino como portavoz de las demás casas nobles. Muchas de ellas han expresado sus preocupaciones, y esperanzas, por el futuro de Albión. Asentí levemente ante sus palabras, pero mi mirada se agudizó. Había esperado esto. Hasta ahora, las casas nobles se habían mostrado mayoritariamente expectantes. Les había concedido su nobleza, asegurándome de que no perdieran lo que sus familias habían ganado durante generaciones. Pero aparte de venir a mí para asegurar sus títulos y darme regalos para intentar ganarse mi favor, habían hecho poco para sacar provecho de ese favor. Sin embargo, ahora parecía que tenían algo que preguntar. Ya veo, dije, inclinándome ligeramente hacia atrás, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Entonces, por favor, hable con franqueza, Su Gracia. ¿Qué busca la nobleza de Albión? Elizabeth tomó un sorbo lento de té, sin apartar sus penetrantes ojos azules de los míos mientras volvía a colocar la taza con cuidado en el plato. Ella estaba midiendo sus palabras, una costumbre que había llegado a reconocer entre la nobleza. Rara vez decían lo que realmente sentían sin tantear el terreno. La nobleza de Albión le está agradecida, Su Majestad, comenzó con tono mesurado y cortés. Ha traído paz, estabilidad y prosperidad a estas tierras. Ha restaurado el honor en las islas, ha traído orden al caos, y por eso, se merece su respeto. Incliné ligeramente la cabeza, agradeciendo el cumplido sin distraerme. Sabía muy bien que los elogios a menudo tenían un precio oculto.
Pero, continuó, con las manos cuidadosamente entrelazadas en el regazo y la mirada fija, hay una sensación de incertidumbre entre las casas nobles. Les preocupa la situación fuera de sus fronteras. El mundo se está volviendo cada vez más hostil hacia nosotros, y eso nos traerá ciertas limitaciones a todos, entre ellas la falta de lo esencial. La miré a los ojos con calma, con expresión tranquila. Ya me lo esperaba. Los nobles no eran los únicos preocupados. Muchos la compartían, pero no había recibido respuesta. La mayoría pudo quedarse quieta, esperando que estuviera trabajando en ello. Pero los nobles rara vez se conformaban con simplemente sentarse y observar cómo cambiaba el mundo a su alrededor. Les gustaba estar dentro, formar parte de todo. Más aún en esta época, en Albion, donde los nobles veían de nuevo una oportunidad de verdadero poder. Entiendo sus preocupaciones, dije, dejando mi taza con cuidado. El repentino surgimiento de Albion como potencia independiente sin duda ha atraído la atención, y quizás incluso la ira, del mundo. Nuestra decisión de romper con el viejo orden y forjar un nuevo camino siempre estuvo exenta de desafíos. Pero les aseguro que no soy ajeno a estas preocupaciones. Los ojos de Elizabeth permanecieron fijos en mí, su mirada aguda y penetrante, implacable. Había gobernado un imperio, enfrentado crisis que habrían destrozado a líderes menores. Comprendía el peso del poder, la carga de gobernar. Respetaba eso de ella. Entonces, ¿tienes planes para abordar esto? Preguntó con un tono cuidadosamente medido y sus dedos golpeando suavemente el apoyabrazos de su silla. Me permití una pequeña sonrisa de confianza. Sí. Tengo planes para asegurar que Albion no esté atada al resto del mundo, que podamos valernos por nosotros mismos. Solo entonces podremos negociar con ellos. Solo cuando ya no los necesitemos dejaremos de temerles, y solo entonces estaremos verdaderamente en igualdad de condiciones en las negociaciones. Los labios de Elizabeth se tensaron ligeramente y entrecerró los ojos, pensativa. Era una mujer perspicaz, capaz de ver los riesgos potenciales con la misma claridad que las recompensas. Es una visión audaz, Su Majestad. Pero no será fácil. Las islas no pueden sobrevivir solas. No podemos producir para satisfacer nuestras necesidades. La miré a los ojos sin dudarlo, con voz firme y mirada dura. Ahí es donde te equivocas. Donde hay voluntad, hay un camino. Aunque estar completamente solos será imposible, no deberíamos necesitar a nadie. Ese es mi objetivo. La mirada de Elizabeth se posó en su taza de té, tamborileando ligeramente con los dedos sobre la delicada porcelana mientras asimilaba mis palabras. Respiró lentamente, con un movimiento mesurado y pausado, como si sopesara cada palabra antes de pronunciarla. Eso es, ambicioso, Su Majestad, dijo finalmente, con un tono cuidadosamente controlado, sin que su expresión revelara nada. Pero a la nobleza le preocupa que, en nuestra búsqueda de la independencia, podamos aislarnos. Temen que, si Albion es vista como demasiado autosuficiente, demasiado inflexible, eso pueda provocar que el mundo actúe en nuestra contra, que nos aísle antes de que podamos valernos por nosotros mismos. Asentí levemente, comprensivo, y me recliné ligeramente en la silla. Soy consciente de ese riesgo. ¿Pero qué otra opción tengo? Dejarme caer. ¿Está el reino volviendo a ser lo que era antes de mi regreso de Avalon? No, hay que correr los riesgos, y no temo su respuesta. Ellos deberían temer la mía. Elizabeth era experta en este juego de la política, mucho mejor de lo que yo podría aspirar. Al fin y al cabo, llevaba mucho tiempo jugando a este juego. Pero no estaba acostumbrada a tener la fuerza de su lado. Gran Bretaña no había sido débil bajo su gobierno, pero no había tenido el mismo poder divino que tenía ahora. Y no sabía cómo cambiaría el mundo pronto. El mundo, el universo entero, pronto se enfrentaría a una gran tormenta púrpura, y eso significaba que este era el mejor momento para hacer estos cambios. ¿Y cómo piensas lograr eso, si me permites preguntar? Preguntó ella, con un tono cortés, pero con un matiz de genuina curiosidad. Me permití una pequeña sonrisa de confianza. Puede que sea un rey de la antigüedad, pero no estoy ciego a los beneficios de la tecnología. Empecé a explicarle lentamente mis planes. Porque durante el último año hice muchos planes, hice mucho y logré mucho más de lo que nadie creía. Nota del autor. Una breve vista de nuestra reina inmortal favorita. Ven a conocer a un rey inmortal que también es reina. Solo voy a poner un poco de orden aquí, destacar algunas cosas, nada importante, pero no podemos olvidarnos de la pequeña Lilibet, aunque ya no sea tan pequeña. Continuará.
Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.